Y hola, bienvenidos a un nuevo video de El Barça como es. Hoy vamos a repasar un poco las noticias del Fútbol Club Barcelona, ya que ya llevo una semana sin postear video, lo siento mucho. He tenido unas cuantas cosas que hacer. Pero bueno, ¿qué han pasado esta última semana? Pues lo primero que pasó fue pues la retirada de Piqué, que a mí la verdad me sorprendió mucho cuando posteó ese video sobre Instagram en donde, bueno, y un poco en todas las redes sociales, en donde ya decía que iba a ser contra la Almería su último partido. A mí me sorprendió bastante. Yo sé que ya llevaba un buen rato, pues en donde se veía un poco que ya le costaba, o sea, más que nada para correr, o sea, cuando verías el ataque de cualquier otro equipo que sea un poco rápido y así, era imposible para él llegar a esas bolas. Bueno, y más el error que tuvo en Champions League. Entiendo que tenga sus motivos Piqué para irse y la verdad creo que es un muy buen momento para que él se vaya. Creo que es el momento en donde él se va a ir como más como un amigo y como un héroe del club, que hay que recordar la cantidad de cosas con las que nos ayudó Piqué, que es increíble la cantidad de títulos con los que ganamos con Piqué. Fue durante mucho tiempo nuestra capitán y siempre hay que reconocérselo. La otra cosa que me sorprendió aún más fue que, o sea, yo entiendo que decida irse del Barça, pero yo no pensaba que se iba a retirar del fútbol para nada. O sea, yo creo que hubiera podido ir a un poco a la Liga MLS al menos, o no sé. Me sorprendió bastante. Pero bueno, ya fue una despedida bonita de Piqué. Fue en el Camp Nou contra la Almería, en donde ganamos 2-0. Buen partido. Tuvo una buena ovación saliendo en el minuto, creo que 70 por ahí del partido. Y pues le damos todas las gracias a Piqué. Bueno, pues ya Piqué se va del club y ya veremos si alguien llega en su lugar. La verdad no creo, pero pues, también hay que recordar que todas las lesiones que tuvimos de los centrales, pues a Xavi a ver si Xavi quiere fichar a alguien nuevo, no lo sé. Y bueno, después del último partido de Piqué, que fue contra la Almería 2-0 que ganamos, mientras tanto el Real Madrid pinchó. Y bueno, después de esta jornada, lo siguiente que vino para el Barcelona fue el sorteo de la Europa League. Que, bueno, yo no sé cómo lo vean ustedes, pero la verdad es que qué mala suerte caer justo contra el Manchester United. Al mismo tiempo me da bastante emoción, porque ver un Barcelona-Manchester United me hace pensar como si siguiéramos en la Champions League. O sea, sé que parece un poco lamentable, pero bueno, es lo que hay. Vamos a tener de vuelta a Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Yo creo que va a ser un partido muy interesante. Estoy muy curioso de ver qué pasa, porque últimamente pues, el Manchester United recuperó un poco la forma, ha estado jugando un poco mejor. El Barça también, obviamente, pues no en Champions, pero estoy muy emocionado de ver estos partidos y a ver cómo le va al Barcelona. Y pues finalmente, pues el partido de ayer en donde el Barça le ganó de visitante a los Asuna 1-2. Creo que es uno de los mejores partidos que he visto en la liga. A mí me encantó. Fue un partidazo, una emoción hasta el final. Porque, digo, nos metieron gol al minuto 5 creo, de córner, en donde empujan a Marcos Alonso. Bueno, ya no voy a decir nada de los árbitros, pero el chiste es que iba ganando 1-0 los Asuna. Y para rematar eso, Lewandowski, que ya tenía una amarilla, le da un codazo a uno de los defensas de los Asuna y lo mandan a la calle. Segunda amarilla, roja y chao, chao. La verdad, no me esperaba para nada de eso Lewandowski, pero la amarilla, o sea, la roja se me hace completamente justificada. Hace un salto hacia el jugador y se ve completamente cómo llega con el codo a darle al cuello. No, no sé qué pensó Lewandowski, pero bueno, se le cruzaron los cables y ya está. Ni modo, me impresiona mucho porque la última vez que tuvo Lewandowski una roja creo que fue hace 9 años. O sea, nada más para que se den cuenta un poco de lo raro que es que pase esto. Pero bueno, después de la expulsión de Lewa, el Barça siguió dándolo todo. Estuvo con muchísima energía, la verdad. Y más que nada Pedri, que Pedri parecía que estaba en todos lados del campo, parecía un pulpo.
De Jong también estuvo muy bien, también recorrió muchísimos kilómetros. Y bueno, pero hay que resaltar la actuación de Pedri, que fue espectacular, ya que, o sea, él dirigía todo el partido, parecía que estaba solo en el campo. Dembélé lo intentaba un poco por banda, pero no le salían tanto las cosas. Ferran Torres para mí, yo no sé qué hace en el terreno de juego. Lo siento mucho si soy demasiado mala onda eh, con él, pero es que para mí se me hace muy malo y no entiendo por qué Xavi lo mete en los partidos. Para mí Ansu Fati tuvo que haber entrado mucho antes por Ferran Torres. Pero bueno, el caso es que Pedri metió el gol del empate. Gol un poco de suerte porque rebota y se la dejan a Pedri enfrente de la portería, ya con el portero muertísimo. Y pues la verdad, qué emoción ver al Barça así dándolo todo en momentos tan difíciles como en este partido. O sea, tal vez digan que los Osasuna no es un gran equipo y así, pero fue una remontada espectacular porque en el minuto 87 cuando De Jong manda ese pase filtrado, bombeado hacia Rafinha que se desmarca, es increíble. Y digo, sin hablar de la definición de cabeza que hace Rafinha por arriba del portero. No, bueno, yo cuando vi ese gol me quedé... Vaya gol y vaya partidazo. Estoy extremadamente feliz de que el Barça haya ganado este partido porque así nos permite ser líderes de la liga en solitario antes del final del año y claro, antes del Mundial del Qatar. Ya veremos qué pasa en la segunda mitad y eso sería todo. Visca el Barça y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Si les gustó el video, por favor, no olviden suscribirse, dejar su like y por aquí les dejo otro video.